Introducción y protocolos de seguridad. En todos mis 300 ciclos como inspector jefe de seguridad del Cuerpo de Ingeniería Galáctica, nunca pensé que presentaría mi renuncia por un solo incidente, pero aquí estoy, registrando este informe como mi último acto oficial antes de regresar a mi mundo natal para seguir una carrera mucho más segura en física cuántica. Bueno, déjame contarte sobre el día en que un ingeniero humano rompió todos los protocolos de seguridad que teníamos y vivimos. Verás, en la GSE nos enorgullecemos de mantener los más altos estándares de seguridad en toda la galaxia. Nuestras regulaciones son minuciosas, precisas y absolutamente no negociables, o al menos se suponía que lo fueran hasta que los humanos se unieron a la Federación Galáctica. Soy Kex L y hasta ayer dirigí el equipo de inspección de seguridad más prestigioso del universo conocido. Mi equipo estaba formado por los mejores mineros de 17 especies diferentes. Estaba Vex Tari, mi inspector asistente, cuyos 6 ojos podían detectar una grieta microscópica en un campo de contención a 50 metros de distancia. Luego teníamos a Sin Thor, nuestro analista senior de ingeniería, cuyo órgano computacional podía procesar evaluaciones de riesgos más rápido que nuestras computadoras cuánticas más avanzadas. Éramos lo mejor de lo mejor a los que llamaban cuando había que hacer las cosas bien. Las instalaciones humanas siempre eran diferentes. Durante nuestra primera inspección de Sumis Colony descubrimos que habían parchado un sistema de soporte vital con algo que llamaban cinta adhesiva. Cuando exigimos una explicación se encogieron de hombros y dijeron, y cito, funciona mejor que la pieza original. Presentamos 27 infracciones ese día, no arreglaron ninguna. El sistema sigue funcionando 5 años después. Pero la central eléctrica Proxima Centu se suponía que era diferente. Era su instalación más nueva, construida según nuestras especificaciones, siguiendo nuestras directrices. Al menos eso es lo que decía el papeleo. Mirando atrás, debería haberlo sabido mejor. Las señales de advertencia estaban ahí desde el momento en que llegamos. Primero estaba su sala de descanso. La cantidad de cafeína que consumían habría matado a cualquiera de mi especie instantáneamente. Tenían algo llamado cafetera que funcionaba las 24 horas del día. Los ingenieros la trataban con más reverencia que nuestros protocolos de seguridad más sagrados. Luego estaban las modificaciones sutiles. Al principio, un bypass aquí, una solución manipulada con joyas. No había nada que violara explícitamente nuestras regulaciones, pero todo lo que hizo mi antena temblorosa cuando pregunté sobre estos cambios. Su ingeniero jefe solo sonrió y dijo, nos gusta mantener las cosas interesantes, interesantes, interesantes. Los protocolos de seguridad no se supone que sean interesantes, se supone que sean aburridos, predecibles y absolutamente a prueba de fallos. Pero los humanos, parecen tener una definición muy diferente de a prueba de fallos. La parte realmente preocupante fue su actitud hacia la radiación. Encontramos a sus trabajadores de radiación jugando a las cartas en áreas que habríamos marcado para la evacuación de emergencia. Cuando nuestros sensores detectaron niveles que deberían haber activado los protocolos de contención inmediata, simplemente lo descartaron. La radiación de fondo. Dijeron que era un martes típico. Recuerdo estar de pie en la sala de control principal viendo trabajar a sus técnicos. Se movían con una confianza casual que rayaba en la arrogancia mientras mi equipo seguía meticulosamente cada procedimiento de seguridad. Verificaban 2 y 3 veces cada lectura. Los humanos prácticamente bailaban alrededor de sus estaciones de trabajo, haciendo varias tareas entre ajustes complejos del reactor y lo que llamaban bromas en el lugar de trabajo. Mi unidad de computación personal contó 73 posibles violaciones de seguridad solo en la primera hora, pero cada vez que planteamos una inquietud, tenían una respuesta. No una respuesta que cumpliera con la regulación, pero una respuesta que de alguna manera funcionó. Conozcan a Miranda, el ingeniero del caos. Desafió todo lo que sabíamos sobre las prácticas de ingeniería adecuadas. No sabía que esto era solo el preludio. Si ID hubiera tenido alguna idea de lo que estaba a punto de suceder, habría evacuado toda la instalación en ese mismo momento, pero en retrospectiva, como dicen los humanos, estamos en 2020. Lo que sea que eso signifique, mientras compilo este informe, no puedo evitar preguntarme si nuestras regulaciones realmente tuvieron en cuenta a los humanos o si estábamos tratando de aplicar estándares lógicos a una especie que parece prosperar rompiéndolos. Y luego, aquí estaba Miranda Rodríguez en el momento en que entró en la sala de control del reactor con lo que parecía ser su cuarta taza de café y medio sándwich comido. Supe que iba a ser un problema, no porque pareciera amenazante, todo lo contrario, tenía una sonrisa encantadora que te hacía querer confiar en ella, que en retrospectiva fue probablemente la forma en que se salió con la suya con tantas violaciones de seguridad. Déjame pintarte una imagen de nuestra primera interacción. Estaba revisando los informes de eficiencia del reactor de la mañana con Vex Tari cuando Miranda prácticamente rebotó en la habitación. No caminaba, no, los humanos nunca caminan, simplemente cuando pueden rebotar, dar zancadas o pavonearse. Ah, el equipo de inspección, dijo. De alguna manera logró estrecharme la mano a pesar de tener café y sándwich.
Bienvenido a mi patio de juegos. Patio de juegos. Debo haberme estremecido visiblemente porque rápidamente agregó una figura retórica. Aunque me divierto mucho aquí. Diversión en una instalación de reactor nuclear. Sentí que mi tercer corazón latía. Eso fue solo el comienzo. Como ingeniera principal del reactor, se suponía que Miranda debía demostrar sus protocolos de seguridad. En cambio, nos dio lo que llamó The Highlight Reel. Se movió a través de la instalación como un torbellino señalando modificaciones y mejoras que había hecho a nuestros sistemas cuidadosamente diseñados. Vea este sistema de refrigeración, dijo, señalando lo que alguna vez había sido un regulador térmico de clase 7 de emisión estándar, lo rediseñé para manejar un 30% más de carga agregando estas válvulas de derivación aquí y aquí en el órgano computacional de Thor. Casi hizo cortocircuito, pero las especificaciones originales ya estaban en la capacidad máxima segura. Miranda solo se rió seguro por los cálculos estándar, pero si tiene en cuenta el coeficiente de expansión térmica de la nueva aleación que estamos usando, y agrega este apagado de emergencia que diseñé. Ella le dio unas palmaditas a la máquina como si fuera una mascota. En realidad le dio unas palmaditas. Cada modificación que nos mostró fue simultáneamente brillante y aterradora. Había tomado nuestros diseños más seguros y confiables, y los había llevado mucho más allá de sus límites previstos. La peor parte, todo funcionó perfectamente. Encontramos su estación de trabajo personal cubierta con lo que ella llamó notas adhesivas, cuadrados amarillos cubiertos de escritura humana, que contenían información crucial del reactor, que debería haber sido registrada correctamente en nuestras bases de datos seguras. Cuando le señalé esto dijo, oh sí, a veces escribir cosas lleva demasiado tiempo cuando estoy en medio de un experimento en un reactor nuclear. Las siguientes horas fueron un borrón de violaciones. Había reprogramado la secuencia de apagado de emergencia porque en sus palabras el original tardaba demasiado y desperdiciaba demasiada energía. Había modificado el blindaje de radiación para que fuera retráctil porque a veces necesitas entrar y arreglar cosas con las manos en un reactor nuclear que se hunda. Pero el momento que realmente me puso los pelos de punta llegó durante nuestra inspección del núcleo. El sistema de monitoreo del incidente del café Miranda nos estaba mostrando su última actualización cuando una luz de advertencia comenzó a parpadear. Oh, eso es solo el campo de contención fluctuando de nuevo, dijo casualmente extendiendo la mano para ajustar algunos controles. Los campos de contención fluctuantes son una emergencia de nivel 1. Prácticamente grité. Se encogió de hombros. Sí, te guías por el manual, pero descubrí que si haces un ciclo de resonancia magnética a la frecuencia correcta, la luz de advertencia dejó de parpadear. Ve, problema resuelto. Eso no está resolviendo el problema. Eso es ignorar el sistema de seguridad diseñado para prevenir una falla catastrófica del reactor. Miranda se giró para mirarme, todavía sosteniendo esa mirada omnipresente de taza de café. Inspector jefe, dijo, nuestro trabajo es mantener este reactor funcionando de manera eficiente y con seguridad. A veces eso significa pensar fuera de la caja. Sus protocolos de seguridad son excelentes pautas, pero eso es todo. Son pautas. Pautas no son pautas, son parámetros cuidadosamente calculados diseñados para prevenir desastres. Ella tuvo la audacia de darme una palmadita en el hombro, y realmente los apreciamos, pero tienes que admitir que algunos de ellos son un poco demasiado cautelosos. Pasé el resto de esa inspección viendo trabajar a Miranda, sintiendo que mi ansiedad aumentaba con cada violación casual del procedimiento adecuado. Ella habló constantemente mientras trabajaba, explicando sus modificaciones con genuino entusiasmo, completamente ajena al horror que estaba inspirando en mi equipo de inspección. La parte verdaderamente inquietante fue que sus innovaciones funcionaron en cada una de ellas. El reactor estaba operando al 143% de su capacidad diseñada mientras usaba un 27% menos de combustible de lo que nuestros modelos predijeron. Era posible, desafiaba toda explicación. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si tan solo hubiera entendido que esto era solo el comienzo, porque mientras veía a Miranda ignorar casualmente cada protocolo de seguridad que teníamos, era aterrador. No era nada comparado con lo que haría cuando las cosas realmente salieran mal. Comenzó con un derrame de café, de todas las cosas, una taza de esa amarga bebida estimulante humana volcada sobre una consola. En circunstancias normales, esto habría sido un inconveniente menor, pero debido a que Miranda había modificado el interior de la consola, algo sobre mejorar la velocidad de procesamiento, eliminando el blindaje innecesario, el líquido encontró su camino exactamente hacia los circuitos equivocados. La primera advertencia llegó exactamente a las 1427, hora de la estación. Una cascada de alertas se encendió en todos los monitores de la sala de control. La temperatura del reactor estaba aumentando, no gradualmente, no de manera predecible, sino en picos agudos erráticos que no deberían haber sido. Posible evacuación completa. Ordené de inmediato que esto no fuera un simulacro. Los humanos en la sala de control se movieron con sorprendente eficiencia cuando querían seguir los protocolos. Aparentemente podían. Las sirenas de advertencia sonaron en toda la instalación. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear. Los procedimientos de evacuación que practicamos innumerables veces comenzaron a ejecutarse.
Perfectamente bien, casi perfectamente. Miranda Rodríguez se quedó en su consola con los dedos volando por múltiples teclados. ¿Qué estás haciendo? La orden de evacuación es obligatoria. Grité por encima de las estridentes alarmas. Solo dame 2 minutos. Ella gritó sin siquiera mirar hacia arriba. Puedo estabilizarlo. La temperatura central siguió aumentando. Los sistemas de advertencia que Miranda había descartado previamente como demasiado cautelosos ahora gritaban por un ion amplificador. Mis propios sentidos indicaban que los niveles de radiación estaban subiendo mucho más allá de los límites de supervivencia. Bexar me agarró del brazo. Jefe, tenemos que irnos. El campo de contención está desestabilizando a Miranda. Lo intenté una última vez. Jock Dice. Finalmente miró hacia arriba y, para mi horror, estaba sonriendo. Probablemente no, dijo. Y si no lo intento, perdemos. Toda la instalación confía en mí, en esto confía en ella, estaba a punto de intentar algo con un núcleo de reactor inestable el mismo. Núcleo de reactor que había modificado mucho más allá de sus especificaciones de seguridad. Lo último que vi cuando Bestari me arrastró desde la sala de control fue a Miranda poniéndose lo que ella llamaba su traje de radiación de la suerte, una pieza de equipo de protección que ella personalmente había modificado. Por supuesto, nos levantó el pulgar mientras las puertas blindadas sellaban a mi equipo, y a mí nos unimos al resto del personal evacuado a la distancia de seguridad designada campos de contención de emergencia. Surgieron alrededor de la instalación, uno de los pocos sistemas con los que Miranda no había intervenido. Afortunadamente nuestros sensores continuaron alimentándonos datos sobre la situación de deterioro dentro del núcleo. La temperatura ahora estaba más allá de todo lo que nuestros sistemas fueron diseñados para medir. El campo de contención fluctuaba violentamente, y en algún lugar allí un ingeniero humano estaba intentando prevenir una catástrofe que nuestros modelos más avanzados decían que ahora era inevitable. A las 1432 nuestros sentidos detectaron un pico de radiación que se disparó a cada metro que teníamos, el suelo tembló, una luz cegadora surgió del edificio del reactor, la cúpula central. Esto fue el desastre que todos temíamos, pero luego sucedió algo imposible, la luz se atenuó, los niveles de radiación cayeron, no a niveles seguros, ni cerca, pero cayeron y nuestro panel de comunicaciones cobró vida. Hola, chicos. La voz de Miranda llegó y sonó extrañamente alegre para algunos que deberían estar muy muertos. Así que buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que evité una ruptura total del núcleo. La mala noticia es que vamos a necesitar algún equipo nuevo y probablemente un nuevo techo para la sala del reactor. Y podría estar ligeramente irradiado. Nada grave, aunque nada grave. Nada grave, nada grave. Las lecturas que estábamos obteniendo. G indicó que había estado expuesta a suficiente radiación para matar a cualquier especie conocida varias veces. Cuando finalmente volvimos adentro, después de que los niveles de radiación cayeran a simplemente extremadamente peligrosos en lugar de instantáneamente letales, encontramos a Miranda sentada en lo que quedaba de su estación de trabajo tomando notas en uno de esos papeles adhesivos. La mitad de la sala del reactor simplemente se había evaporado. El núcleo del reactor en sí era una masa retorcida de metal y energía apenas contenida por cualquier solución improvisada que había logrado implementar, y allí estaba sentada viva hablando, y lo más horrible de todo, ya planeando reparaciones. ¿Cómo no estás muerta?, pregunté con mi voz apenas un susurro. Bajó la mirada, algunas quemaduras en su brazo, como si las notara por primera vez. Los humanos son bastante resistentes a la radiación en comparación con la mayoría de las especies. Algo sobre cómo nuestro ADN se repara a sí mismo, creo. Además tomé algunas tabletas de yoduro de potasio esta mañana. Tenía la sensación de que podría ser uno de esos días. Había sobrevivido a una dosis de radiación que nuestro equipo médico ni siquiera podía medir adecuadamente. La parte realmente aterradora, ella, en realidad, había arreglado el reactor. No fue bonito, no lo fue. Regulación violó alrededor de 300 protocolos de seguridad diferentes, pero de alguna manera se mantuvo estable en esos pocos minutos entre el derrame de café y lo que debería haber sido una fusión catastrófica. Había inventado una forma completamente nueva de contener una reacción descontrolada. Cuando finalmente llegaron nuestros equipos de respuesta a emergencias, la encontraron dibujando las modificaciones que había hecho en el reverso de un viejo informe de mantenimiento. ¿Sabes?, dijo mostrándome los dibujos. Creo que podemos hacer que esto sea permanente. En realidad, es más eficiente que el antiguo sistema de contención. Más eficiente. Sí, la energía que se desprendió de la fusión cercana me dio algunas ideas. Si dirigimos el campo de contención a través de estos puntos, aquí continuó hablando, señalando sus bocetos, aparentemente ajena al hecho de que simultáneamente estaba experimentando lo que nuestros textos médicos describían como imposible de sobrevivir. El Dr. Blake Chen, el oficial médico humano, finalmente la convenció de ir a la bahía médica para observación, pero no antes de que terminara de explicar sus modificaciones improvisadas al desconcertado equipo de respuesta a emergencias.
Caminó hasta allí por sus propios medios. Todavía hablando de posibles mejoras al sistema. Lo último que dijo antes de que las puertas de la bahía médica se cerraran detrás de ella fue: y alguien probablemente debería limpiar ese café, no quiero otro incidente. Me quedé allí mirando las ruinas de la sala del reactor, las soluciones de contención implementadas apresuradamente que desafiaban nuestra comprensión de la física, las lecturas que decían que nada en esa sala debería estar vivo, y tomé una decisión. Había terminado, todos habíamos terminado. Hay una ingeniería cuidadosa que está empujando los límites, y luego está lo que sea que hagan los humanos. Esto estaba más allá de nuestra capacidad de regular, más allá de nuestra capacidad de entender. Al mirar las caras de mi equipo, pude ver que habían llegado a la misma conclusión. Vexar 6 ojos estaban todos muy abiertos con el shock de la física imposible. El órgano computacional de Synthor había entrado en modo de suspensión, aparentemente incapaz de procesar lo que habíamos presenciado. Cuando verificamos las lecturas médicas más tarde, descubrimos que la exposición de Miranda había sido casi 15 veces mayor de lo que consideramos insuperable. Su única queja es que se había perdido el almuerzo debido a la emoción. Hora de la estación 1433. Fue entonces cuando todo fue directo a una singularidad cuántica, como decimos en el núcleo de ingeniería, el núcleo del reactor. Ya no solo se estaba sobrecalentando, se estaba destrozando activamente. Las lecturas de energía se dispararon en rangos que nuestros instrumentos ni siquiera estaban diseñados para medir. Los generadores del campo de contención gritaron mientras se esforzaban mucho más allá de su capacidad nominal a través de las cámaras de observación. Vimos con horror cómo Miranda corría por el suelo de la sala del reactor. Se movió con un propósito, abrió el panel y desvió los conductos de energía con la confianza casual de alguien que hace un sándwich en lugar de alguien que intenta evitar una fusión catastrófica. Mira estas lecturas, gritó Vexar con los 6 ojos fijos en la estación de monitoreo, el núcleo. Las temperaturas se acercaban al punto en el que las bombas atómicas comienzan a descomponerse, pero Miranda no estaba huyendo. No, estaba corriendo hacia el núcleo del reactor. Tenía su tableta en una mano, escribiendo cálculos con el pulgar mientras su otra mano sacaba herramientas de sus bolsillos de trajes de radiación modificados. El traje en sí brillaba. Realmente brillaba por los niveles de radiación. La primera explosión sacudió toda la instalación. Una línea de refrigerante estalló rociando plasma sobrecalentado a través de 3 paredes y parte del techo. Los protocolos de seguridad estándar se iniciaron automáticamente tratando de sellar las áreas afectadas. Miranda simplemente saltó las barreras de contención descendentes, rodó bajo una corriente de plasma y siguió trabajando a través de la transmisión de la cámara. Podíamos escucharla hablar consigo misma. Está bien, si cruzo el campo de contención magnético a través del sistema de enfriamiento secundario. No, eso solo haría que explotara más rápido a menos que hiciera una pausa y juro que la vi sonreír a menos que eso sea exactamente lo que necesitamos. La segunda explosión fue más grande que la primera. Las ventanas de observación reforzadas se agrietaron. Ventanas diseñadas para soportar impactos directos de meteoritos. Las alarmas de radiación que habían estado gritando continuamente de repente se silenciaron, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque los sentidos se habían vaporizado. Lo entendí, la voz de Miranda crepitó a través del sistema de comunicación. Defectuoso, todos deberían cerrar los ojos para la siguiente parte. El núcleo del reactor estalló, no hay otra palabra para eso. Un destello de luz cegadora convirtió toda la cámara en un sol en miniatura. Cuando nuestras cámaras se recuperaron varios segundos después, un tercio de la sala del reactor simplemente había dejado de existir, pero se vaporizó el espacio donde había estado, brillaba con energía de plasma residual, y allí en medio de todo estaba Miranda Rodríguez. Su traje de radiación estaba parcialmente derretido, un brazo completamente desaparecido, sostenía lo que parecía una barra de control improvisada en su mano enguantada restante, usándola para dirigir los flujos de plasma como un director liderando una especie de orquesta apocalíptica. La parte realmente imposible no fue que sobrevivió a la explosión inicial, ni siquiera fue que logró evitar una brecha total del núcleo. No, la parte imposible fue lo que hizo a continuación. En lugar de contener la reacción, desencadenó deliberadamente una serie de brechas controladas más pequeñas. Cada una debería haber sido letal, cada una liberó suficiente radiación para esterilizar una pequeña luna, pero de alguna manera increíblemente estas controladas, las brechas, formaron un patrón. Está usando los respiraderos de plasma para crear un cuello de botella magnético. Synthor susurró en su órgano computacional, luchando por procesar lo que estábamos viendo. Está convirtiendo toda la sala del reactor en un campo de contención gigante. Las lecturas de energía comenzaron a estabilizarse, no en niveles seguros. Nada en esta situación era seguro, sino en niveles predecibles. Miranda esencialmente había creado un nuevo tipo de contención del reactor en el lugar, usando las mismas fuerzas que intentaban destrozar la instalación.
Cuando los equipos de emergencia finalmente llegaron a la sala del reactor, la encontraron sentada tranquilamente en un trozo de lo que solía ser la consola de control principal, escribiendo ecuaciones en su tableta con su mano restante que trabajaba. La pantalla de la tableta estaba parcialmente derretida. ¿Sabes?, dijo mientras entraban corriendo con medidores de radiación y equipo médico. Creo que acabo de inventar accidentalmente un nuevo tipo de contención de fusión. ¿Alguien tiene un bolígrafo? Mi tableta está un poco tostada. Los instrumentos del equipo médico mostraron niveles de exposición a la radiación que rompieron su calibración varias veces. Sus contadores Geiger simplemente hicieron clic. Tocaron lo que sonó como una sinfonía completa. Miranda se encogió de hombros cuando le dijeron los números. Sí, eso sigue bien. Cosa que tomé mis medicamentos antirradiológicos esta mañana, aunque podría necesitar una dosis extra, y tal vez un poco de aloe vera para esta quemadura solar, que ella llamó quemaduras por radiación, que literalmente podrían cocinar la mayoría de las especies. Examen médico caos de adentro hacia afuera por quemaduras solares. Las siguientes horas fueron un caos. Los equipos médicos no podían decidir si debían tratarla o estudiarla. Los equipos de ingeniería no podían decidir si debían apagar su sistema de contención improvisado o escribir artículos al respecto. La IA de la instalación tuvo una pequeña avería tratando de conciliar las lecturas que estaba obteniendo con lo que consideraba físicamente posible, pero la parte más inquietante, Miranda ya estaba hablando de mejoras. Veamos si integramos este nuevo método de contención en el diseño original, dijo dibujando en un trozo de papel, ya que su tableta finalmente se había rendido, probablemente podríamos aumentarla eficiencia en otro 40%, aunque tal vez necesitemos reforzar el techo esta vez y tal vez abastecernos de mejores trajes de radiación. El Dr. Chen llegó con equipo médico y echó un vistazo a sus lecturas antes de estallar en risas. Solo tú, Miranda, dijo sacudiendo la cabeza, solo tú saldrías de una brecha en el núcleo con nada más que una quemadura de sol e ideas para mejorar. Creo que ese fue el momento en que realmente entendí el horror de la ingeniería humana, no que pudieran sobrevivir a lo insuperable. Aunque eso fue lo suficientemente aterrador, no, el verdadero horror fue que vieron estos incidentes como oportunidades de aprendizaje cuando la respuesta de emergencia inicial estaba completa y la situación era tan estable como alguna vez lo sería. Encontré a Miranda en lo que quedaba de la sala de descanso preparándose una taza de café fresco. ¿Sabes?, dijo alegremente ofreciéndome una taza que rechacé frenéticamente, he estado pensando en ese problema de exposición a la radiación. ¿Qué pasaría si diseñáramos trajes que realmente pudieran aprovechar la radiación ambiental, convertirla en energía utilizable? Podría ser útil en situaciones como esta. Presenté mi renuncia a esa misma hora. Algunas especies simplemente no estaban destinadas a comprender a los humanos y su relación con la física, la seguridad y lo que casualmente llamaban riesgos aceptables. La parte verdaderamente aterradora, el cadáver de Ingeniería Galáctica, aprobó su traje de aprovechamiento de la radiación, diseñado 3 semanas después. Lo llaman el principio Rodríguez de conversión de energía catastrófica. Escucho su problema estándar ahora. La investigación oficial comenzó 3 días después del incidente, 3 días que cambiaron todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la fisiología humana, las capacidades de ingeniería y nuestra comprensión de lo que es posible en este universo. Los resultados del examen médico llegan primero, entregados por el Dr. Blake Chen, que no podía dejar de sonreír como si acabara de descubrir una nueva fuerza fundamental de la naturaleza, tal vez de una manera que tenía antes de comenzar. Anunció a la Junta de Investigación, quiero señalar que estos resultados han sido triplemente no porque dude de ellos. He trabajado con humanos lo suficiente como para esperar lo imposible, pero como sé que vas a preguntar, la pantalla holográfica se iluminó con los escaneos médicos de Miranda. Incluso para mis ojos inexpertos, eran desconcertantes. Sus células no solo sobrevivían, estaban prosperando donde la radiación debería haber destrozado las cadenas de ADN, sin posibilidad de reparación. Su material genético en realidad se estaba reconfigurando. Mira aquí, el Dr. Chen señaló un grupo de células particularmente activo. La exposición normal a la radiación a estos niveles debería causar muerte celular inmediata. En cambio, sus células están exhibiendo una mitosis acelerada mientras desarrollan simultáneamente una resistencia a la radiación mejorada. Es como si su ADN tomara la exposición apocalíptica como un desafío personal. Pero eso es imposible, protestó Bexar. Los niveles de radiación que registramos fueron suficientes para esterilizar una pequeña luna. Las renuncias en masa comienzan. La sonrisa del Dr. Chen se amplió. Esa es la parte realmente fascinante que conocemos. Los humanos tienen una resistencia a la radiación notable en comparación con la mayoría de las especies. Sus mecanismos de reparación del ADN son extraordinariamente robustos, pero la exposición de Miranda debería haber abrumado incluso las capacidades humanas. En cambio,
Hizo un gesto hacia otro conjunto de exploraciones. En lugar de eso estamos viendo adaptación. Adaptación. Sentí que mi tercer corazón se salta varios latidos. ¿Quieres decir? Sí, asintió con entusiasmo. Sus células no solo están reparando el daño, están mejorando en el manejo de la radiación. Es como ver la evolución en avance rápido, absolutamente fascinante desde una perspectiva médica, aunque hace que escribir protocolos de seguridad sea un poco desafiante. El análisis de ingeniería no fue más reconfortante. Nuestros principales expertos en física cuántica pasaron una semana estudiando la solución de contención improvisada de Miranda. Su informe, cuando finalmente llegó, se lee más como poesía existencial que la documentación científica. La física no funciona, declaró el investigador principal moviéndose ligeramente. Las matemáticas dijeron que esto debería haber resultado en la disolución atómica completa de la instalación, y todo dentro de un radio de 50 kilómetros, pero él saludó a la instalación aún existente. Pero aquí estamos. La solución de Miranda resultó que no solo había contenido la brecha del reactor, había creado un tipo completamente nuevo de campo de contención de plasma 1, que según nuestros mejores modelos teóricos, no podría existir. El patrón de energía que generó debería haber colapsado en una singularidad cuántica localizada. En cambio, se habían estabilizado en lo que un físico describió como un estado perfectamente improbable de imposibilidad persistente. Cuando le mostramos a Miranda el análisis, ella solo se encogió de hombros. Sí, las matemáticas se veían un poco raras al principio, admitió, pero pensé que si invertía la polaridad de los campos de contención en el momento justo, la cascada de energía resultante probablemente se resolvería sola, y si no lo hacía, bueno, no estaríamos aquí para preocuparnos por eso. De todos modos, probablemente se resolvería sola. Las cartas de renuncia comenzaron a llegar durante la segunda semana de investigación. El primero vino de nuestro físico teórico superior, que simplemente escribió: si los humanos pueden hacer esto por accidente, ya no confío en mi comprensión del universo, me convertiré en poeta o seguí a nuestro campo de contención. Los especialistas renunciaron después de que Miranda sugiriera casualmente mejoras en el trabajo de su vida. El equipo de seguridad radiológica renunció en Massachusetts cuando se dieron cuenta de que sus protocolos de seguridad cuidadosamente elaborados eran más como sugerencias suaves para los humanos. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana resultó que no se trataba solo de su biología, se trataba de todo su enfoque, de lo que consideraban sobrevivible. Donde vimos peligro letal, ellos vieron inconvenientes. Donde calculamos probabilidades imposibles, ellos vieron riesgos razonables. El informe final del Dr. Chen incluyó una nota que luego se volvería infame en los círculos médicos. La adaptabilidad humana parece extenderse más allá de las meras respuestas biológicas. Su aceptación psicológica de lo que deberían ser situaciones imposiblemente peligrosas parece influir de alguna manera en los resultados físicos. Sin embargo, se necesita más investigación. Encontrar voluntarios entre los investigadores médicos no humanos puede resultar un desafío. La Corporación de Ingeniería Galáctica clasificó oficialmente a los humanos como anomalías de probabilidad. Después de eso, fue la única forma en que pudieron reconciliar la existencia continua de los humanos. Ingenieros con las leyes de la física tal como las entendemos. Miranda, mientras tanto, ya había regresado al trabajo. Presentó 17 solicitudes de patentes para mejoras basadas en su experiencia cercana a la muerte. Una de ellas era para un portavasos de café con protección contra la radiación integrada. La verdad sobre la resistencia a la radiación humana en realidad no se trataba de resistencia en absoluto, se trataba de su incapacidad fundamental para aceptar que algo era imposible solo porque cada ley conocida de la física decía que debería hacerlo. Cuando finalicé mi propia carta de renuncia, eché un vistazo a las últimas notas del proyecto de Miranda. Ya estaba planeando modificaciones para hacer que el reactor fuera aún más eficiente, basándose en lo que había aprendido al casi vaporizarse. La última línea de mi renuncia: leer por la presente, recomiendo que todos los protocolos de seguridad futuros para instalaciones operadas por humanos incluyan la disposición de que los modelos de física estándar puedan considerarse pautas opcionales en lugar de leyes inmutables. Que los dioses que existan nos ayuden a todos. El gran éxodo de la ingeniería, como llegó a conocerse, comenzó exactamente un mes después del incidente. A finales de ese mes, la Corporación de Ingeniería Galáctica había perdido el 73% de su personal no humano. La razón oficial dada fue el retiro masivo. La razón no oficial: humanos. Recuerdo mi último día en la sede de Jesse, estaba empacando mi oficina cuando Miranda pasó por allí trayendo, por supuesto, una taza de café en una taza con protección contra la radiación de nuevo diseño. ¿Sabes?, dijo apoyada contra el marco de mi puerta. Todavía no entiendo por qué todos se van. Resolvimos el problema de contención, lo hicimos mejor, incluso esa es exactamente la razón por la que nos vamos. Traté de explicarte que convertiste un reactor catastrófico en un desastre. Atraer a una oportunidad de investigación improvisada que no es así, no es como se supone que funciona la ingeniería. Ella solo se rió. Seguro que lo es. Algunas de las mejores innovaciones de la humanidad surgieron de cosas que iban terriblemente mal. ¿Alguna vez te conté sobre el tipo que inventó el superpegamento?
Accidente Total estaba tratando de hacer miras de plástico y se implementaron nuevos protocolos de seguridad después del incidente deshacerse de los documentos de rendición, que debería saber ayudé a escribirlos. Antes de irme a algunos aspectos destacados. Sección 1. Los protocolos de ingeniería humana asumen que todas las ecuaciones de física están sujetas a la interpretación humana. Las clasificaciones de imposibilidad anteriores ahora se consideran desafíos humanos. Mantenga trajes de radiación de repuesto calificados para las condiciones del núcleo estelar. Las cafeteras deben estar aseguradas contra derrames. Siempre tenga un plan de respaldo. Para el plan de respaldo. Sección 2. Pautas de respuesta de emergencia. Si un humano dice que está bien, evacúe inmediatamente. Si un humano dice que tiene una idea, evacúe más rápido. Si un humano parece emocionado por un mal funcionamiento, evacúe a la velocidad de la luz. La comprensión de la Federación Galáctica de las capacidades humanas se sometió a una revisión completa. Fueron reclasificados de clase C. Los usuarios de herramientas clasifican a los manipuladores de probabilidad X. La X se agregó específicamente para ellos, ya que ninguna clasificación existente podría describir adecuadamente una especie que tratara la física fundamental como sugerencias educadas. Mi pobre alma sucesora fue seleccionada específicamente por su capacidad para adaptarse a las metodologías humanas. Su principal cualificación, una vez sobrevivieron a una brecha de contención de antimateria, y cito, improvisando, encajarán perfectamente con los humanos. Supongo que la parte más sardónica de todo esto es que los humanos tenían razón. Sus modificaciones funcionaron. Sus soluciones imposibles demostraron ser posibles. Su desprecio casual por lo que considerábamos leyes inmutables de la física de alguna manera doblaron la realidad para que coincidiera con sus expectativas. El incidente de la brecha del núcleo del reactor es ahora un caso de estudio en la Academia de Ingeniería Galáctica, no como una advertencia como esperaba, sino como un ejemplo de resolución innovadora de problemas. La gota que colmó el vaso. Lo están llamando el enfoque humano a la modificación de la realidad observable, o TARM para abreviar. Miranda Rodríguez revolucionó el diseño de reactores en toda la galaxia. Su patente para lo que ella llama generación de campo de contención Whoopsie Daisy se ha convertido en el nuevo estándar. Sí, ese es el nombre oficial, insistió. El Dr. Blake Chen publicó un artículo innovador titulado Incertidumbre cuántica versus certeza humana. ¿Por qué estar seguro de que funcionará a veces hace que funcione? Es una lectura obligatoria ahora para todos los biólogos seno, aunque ha causado al menos 3 crisis nerviosas entre los revisores pares. En cuanto a mí, encontré la paz en mi nueva carrera enseñando física teórica a mentes jóvenes en mi mundo natal, lejos de cualquier reactor, humanos o máquinas de café. Aunque escuché que están contratando a su primer profesor humano el próximo semestre, quizás el cambio más revelador es que la Corporación de Ingeniería Galáctica ahora requiere que todos los inspectores de seguridad se hagan una pregunta simple al evaluar las instalaciones humanas: ¿es esto realmente peligroso o simplemente teóricamente imposible? La adición final a los nuevos protocolos agregados por la propia Miranda, simplemente se lee. A veces las leyes de la física necesitan un recordatorio amistoso sobre quién es el jefe al que hicieron que el universo tenga piedad de todos nosotros, aunque conociendo a los humanos, probablemente negociarían con él si no terminara. Informe Apps. Miranda me acaba de enviar un mensaje. Ha desarrollado algo que llama matriz de actualización de probabilidad. Dice que hace que sucedan cosas imposibles a propósito ahora en lugar de por accidente. No voy a volver a comprobarlo. Algunas cosas es mejor no saberlas. PPS. Ella adjuntó planos. De todos modos, me estoy convirtiendo en granjero.